Las intenciones de esta Santa Misa es por los difuntos José Ang, que hoy celebraba su cumpleaños, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Salvador Velasco Sánchez, Jesús Ignacio Trigos Garza, Lorenzo Fernández Santoveña, Ángel Fernández Santoveña, Adolfo Rico Durán, Pablo Ruiz Ruiz, Monseñor Guillermo Ortiz Mondragón, Martón Bonifaz, Margarita Torres, el Padre Arturo Cisneros Vera, María Elisa Novo Valencia, María del Carmen Ortega Saavedra, Marcos Barrera Vázquez, Jorge Antón Lugo, Pedro Ernesto Peña Aguirre, Jorge Garcés Cruz, Dalia María Rioscas Bonilla, Lisbeth Peniche Castilla. También pedimos por las ánimas del purgatorio, por la salud de Rebeca Cruz Mojica, Alfonso Naveda, el Padre Víctor Alfonso, Sergio Villaseñor Roldán, por la recuperación del personal de Intendencia del Residencial Campestre del Valle, por todas las familias que se encomiendan a sus oraciones a esta Santa Misa y por la salud de todos los enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Pedimos perdón de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Gloria a Dios en el cielo. Oremos. Esta semana falleció Monseñor Guillermo Ortiz Mondragón, obispo de Cuautitlán, originario de esta arquidiócesis de Toluca. También hace 4 días falleció el padre Arturo Cisneros Veras del Templo de la Santa Veracruz, misionero cordimariano. Que Dios conceda a nuestros sacerdotes el descanso eterno. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna por Cristo nuestro Señor. Podemos sentarnos. Primera lectura. Concédenos al gusto a una muerte ignominiosa. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios.
Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. Todos. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. Pero el Señor es mi ayuda. Él, quien me mantiene vivo, por eso te ofreceré con agrado un sacrificio, y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. Segunda lectura. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. De la carta del apóstol Santiago 3, 16 al 4, 3. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios, o si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos
y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que me recibe a mí, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Nos sentamos y meditamos unos instantes en la palabra de Dios que ha sido proclamada. En todas las lecturas que nos presenta la Santa Misa de este domingo, está presente el tema de las envidias y los celos. Por eso es que quisiera yo dedicar esta reflexión a que podamos comprender un poquito mejor la naturaleza de estos sentimientos y también cómo podríamos nosotros tomar el control sobre ellos a partir de nuestra espiritualidad católica, de nuestra espiritualidad cristiana. Lo primero que hay que decir, recordando estas palabras del apóstol Santiago en la segunda lectura, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. La envidia y los celos son emociones. Las experimentamos todos de una forma involuntaria. No es algo que nosotros escojamos sentir, simplemente sobrevienen y con frecuencia no sabemos identificarlas y mucho menos tomar el control sobre ellas. Y se proyectan de diferentes formas: ataque, crítica,
enjuiciamiento hacia la otra persona y algunas otras expresiones más que seguramente hemos pasado en algún momento. Quisiera comenzar distinguiendo la envidia de los celos. La envidia consiste fundamentalmente en un dolor por un bien que nosotros consideramos ajeno, una tristeza por algo que nosotros estimamos que no tenemos o no podemos poseer. Deseamos algo que vemos en la otra persona. La misma palabra envidia en su raíz tiene que ver con mirar. No podemos dejar de mirar en el otro algo que nosotros desearíamos tener, pero que nos causa tristeza, nos causa dolor y por eso genera en nosotros juicio y crítica hacia la persona, descalificación. Pero la envidia no para ahí. También, si la otra persona a la que nosotros envidiamos pierde ese don o se arruina de alguna manera, llegamos a sentir interiormente una felicidad, que sabemos pues es una felicidad que está deformada, porque no es una buena causa de nuestra alegría la ruina de otra persona. En el caso de los celos, y a diferencia de la envidia, sentimos y anticipamos la pérdida de algo o de alguien que consideramos valioso y por eso percibimos como amenaza lo que está sucediendo o la persona ante la cual nosotros estamos. Y en el caso de la envidia y los celos, la otra persona que es objeto de nuestros celos o nuestra envidia, muchas veces ni siquiera se entera ni tiene responsabilidad alguna en lo que nosotros estamos sintiendo. Se mantiene ajena a nuestros sentimientos, es decir, no ha dado lugar ni nos ha provocado en muchos casos. Por lo que estas dos emociones tienen como fondo inseguridad, miedo y en algunos casos también sentimientos de inferioridad o podríamos decir nuestros propios complejos. Quisiera que cada uno de nosotros respondiéramos a esta pregunta: ¿de qué o de quiénes sentimos envidia y celos? Cada uno de nosotros examínese y piense en esto. Ya más adelante yo voy a poner algunos ejemplos que creo que ni siquiera haría falta mencionarlos. En lo general, llegamos a sentir envidia y celos de personas exitosas o personas virtuosas o personas que poseen alguna gran cualidad de algún tipo, sea física, intelectual, moral, económica. Y desafortunadamente los defectos de la envidia y los celos nos hacen perder la oportunidad de rodearnos de estas personas buenas que poseen esas cualidades. Y más todavía si dejamos que estas emociones nos controlen, se escapa la oportunidad de tratar con personas que podrían edificarnos y que valen la pena en nuestra vida, porque preferimos anularlas o tenerlas a la distancia por nuestros propios miedos e inseguridades. Todo esto, como les decía, lo encontramos dispersado en las lecturas que hoy escuchamos.
La primera lectura del libro de la sabiduría dice: los malvados dijeron entre sí, tendamos una trampa al justo. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. ¿Cómo tratamos a una persona cuando le tenemos envidia o celos? Como dice el refrán, le hacemos la vida de cuadritos. Lo dañamos, lo oprimimos, queremos inhibirlo porque sus cualidades nos afectan. Es lo que describe la primera lectura. Y en el Evangelio, los discípulos, los apóstoles más bien, tienen una discusión y Jesús les pregunta: ¿de qué discutían por el camino? Se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Como se dan cuenta, pues todos buscamos un reconocimiento, todos buscamos una fama, todos buscamos un primer lugar. En ninguna competencia la gente se acuerda del que tuvo el tercer y el cuarto lugar, solamente los primeros lugares pasan a la historia. Y los apóstoles traen este pleito: ¿quién de nosotros es el más importante? Y Jesús los va a reprender y llegará a la conclusión de que el que quiera ser el primero tendrá que ser el servidor. Esto lo retomaremos más adelante. Quiero poner algunos ejemplos de lo que son la envidia y los celos. Vamos a poner casos de la vida cotidiana. Llegamos a sentir envidia por quien tiene un cuerpazo. Nos miramos a nosotros mismos, no nos sentimos contentos con nuestro físico y entonces ponemos los ojos en el vecino y decimos: bueno, mira qué cuerpazo tiene. Yo, por más que hago dietas y como bien y hago ejercicio, pues no puedo. Y todo eso se va traduciendo no en una admiración, sino en una crítica y en una descalificación de la otra persona, porque sentimos cómo la envidia nos quema por dentro, cómo se le ve la ropa a la otra persona. Qué bonita está. Y entonces empezamos a alimentar un sentimiento negativo en nosotros. Sentimos envidia por alguien que está guapo, su naturaleza así lo hizo, bonito o bonita. Y si alguien guapo se acerca a tu pareja, no lo soportas, como decíamos, huele a peligro, porque sientes como una amenaza la cercanía de la otra persona, la mirada. Y entonces estalla la guerra mundial, ¿no? Los ataques de celos, porque empieza uno a pensar: no me vaya a dejar por esa persona, no le vaya a gustar más que yo. Y perdónenme la expresión, pero se cometen muchas tonterías cuando no tomamos el control sobre los celos. Entre ellas, juzgar a la persona y decir algo que haga menos a esa persona. ¿Sí? Si está bonita, dicen: mírala, pero está operada, ¿no? Míralo, sí, pero toma anabólicos. Todo tiene que ser descalificar a la persona. Hacer dramas, y a veces estos dramas son espontáneos, porque nos sobrevienen esos ataques de envidia o de celos. Nos comparamos continuamente con otras personas, ¿sí?
La envidia es eso. Vemos y no podemos dejar de ver, ¿sí? Bueno, pues ya dijiste que no te cayó bien la persona, pero sigues viéndola de pies a cabeza, ¿no? Y no le dejas puestos más que los aretes. O sea, la mirada es inquisidora, es una mirada incómoda. Y por otro lado, también nos juzgamos a nosotros mismos por lo que estamos sintiendo, pensando, yo no debería sentir lo que siento, ¿eh? Bueno, es que si yo soy sacerdote, si yo soy el maestro espiritual, yo no debería de sentir lo que estoy sintiendo, ¿eh? No debería sentirme así, desplazado, no tomado en cuenta, no debería yo permitirme esto. Y cada uno lo piensa de esa manera. Es que yo debería de estar contento porque me invitaron a la bendición de la casa de mi hermana y sin embargo tengo ganas de rayarle las paredes, ¿no? O debería de estar contento por el carro que estrenó mi vecino y sin embargo todo es una crítica, ¿eh? No aplaudo el éxito ni la felicidad de los demás. Como se dan cuenta, esto que he referido no es ajeno a nosotros. En alguna medida todos lo hemos sentido y lo seguiremos sintiendo porque son emociones, y las emociones en cuanto tales no son objeto de moralidad, no son buenas ni malas, simplemente aparecen, pero la moralidad entra en el momento en que nosotros podemos decidir tomar el control sobre aquello que estamos sintiendo. Y para esto yo quisiera proponerles 4 muy sencillos pasos que puedan ayudarnos también a madurar en nuestros sentimientos y en nuestra vida espiritual. Lo primero, reconocer cuándo estamos celosos o cuándo sentimos envidia. Tomar conciencia, darle nombre, definir a eso que estamos sintiendo, ¿sí? Bueno, pues es que sí, fui a la oficina de mi esposo y me encontré con que contrató a una secretaria que tiene la mitad de edad que yo y la mitad de kilos que yo, ¿sí? Y debo reconocer que en ese momento me abrazó una inseguridad y un enojo muy grande, que lo primero que le dije a mi marido, me cayó gorda tu secretaria, es una sangrona, y la pobre no pronunció una sola palabra. Bueno, pues lo primero es eso, yo tengo que identificar esos sentimientos, reconocerlos y tomar conciencia. Primer paso. Segundo, trabajar la confianza en mí mismo, en mí misma, ¿sí? Muy bien, bueno, pues tiene una secretaria la mitad de edad, la mitad de kilos, con muchas cualidades, pero yo soy la esposa, yo soy la madre de sus hijos, yo llevo con él 30 años, 40, lo que sea, yo tengo mi lugar. Trabajar en la confianza que uno tiene en sí mismo, que no es sino el principio del amor y aceptación de nosotros mismos. Aceptarnos a nosotros mismos es también aceptar nuestra realidad, no lo que idealizamos, sino lo que realmente nosotros somos. Tercero, de cara a lo que nos causa admiración en otras personas o en otras realidades, cultivar buenos hábitos que me permitan crecer y desarrollarme como persona, ¿sí? Envidio el bienestar del vecino, bueno, ¿qué voy a hacer yo para mejorar mi vida? Envidio el cuerpo del otro, bueno, pues voy a alimentarme mejor, voy a hacer ejercicio, voy a cuidar mi salud,
¿Qué puedo hacer para madurar y crecer como persona? Y el cuarto momento, que me parece que es como el coronamiento de todo lo anterior, es reconocer lo bueno que hay en los demás, lo bueno que tienen los otros, aprender a congratularme de lo bueno que pasa en la vida de otras personas. Mira, el vecino ya remodeló su casa y le quedó muy bonita. Pues con sinceridad decirle: felicidades, vecino. O ya se graduaron sus hijos, ya se titularon. Vecino, lo felicito. Congratularnos significa participar de esa misma alegría, aprendiendo el lenguaje de la gratitud. Admirar a las personas. La admiración es también un reflejo de mi propia persona, porque lo que yo veo en el otro, en alguna medida lo poseo también, y por eso soy sensible a las cualidades que están en la otra persona, aunque a veces yo no esté consciente de esto. Cuando yo aprendo a reconocer la bondad y la virtud que hay en las otras personas, estoy también aprendiendo a reconocerme a mí mismo. Pues he querido presentarles así muy brevemente esta reflexión, inspirado por lo que nos ha dicho la palabra de Dios. Si ustedes releen ahora las lecturas de la misa, teniendo estos conceptos, se van a dar cuenta de cómo todas las lecturas tienen un fuerte acento sobre el tema de la envidia y los celos o rivalidades, y cómo todo está encaminado a un mismo fin, que es alcanzar la paz. Cuando nosotros logramos controlar estas emociones, en lugar de que provoquen caos y destrucción en nuestras relaciones humanas, nos van a permitir establecer relaciones maduras y de mucha serenidad hacia nuestros hermanos. Pónganse de pie, por favor. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Entregado nuestras vidas al Señor.
Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te cantamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier, su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: José Ang Mondragón, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Salvador Velasco Sánchez, Jesús Ignacio Trigos Garza, Lorenzo y Ángel Fernández Santoveña, Adolfo Rico Durán, Pablo Ruiz Ruiz, Monseñor Guillermo Ortiz Mondragón, obispo de Cuautitlán, Martún Bonifaz, Margarita Torres, el padre Arturo Cisneros Vera, misionero cordimariano, María Elisa Novo Valencia, María del Carmen Ortega Saavedra, Marcos Barrera Vázquez, Jorge Antón Lugo, Pedro Ernesto Peña Aguirre, don Jorge Garcés Cruz, Dalia María Riascos Bonilla, Lisbeth Peniche Castilla, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Carlos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. La envidia y los celos se convierten también en una enfermedad del alma, y damos a Dios que nos libre de todo mal, que nos libre de los egoísmos y envidias, recitando juntos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos la paz como signo de reconciliación y perdón. Quitas el pecado del mundo,
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
De pie. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.